Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Sean bienvenidos una vez más a este su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales, como lo es la www.radiotiempo1200.com, la www.reformatv.net y la www.iglesiacaminoalcielo.org. Y también en nuestro canal en YouTube, Edificando por la Palabra, y en la aplicación de Facebook Live. Como siempre, es un placer y un privilegio poder compartir el mensaje del Evangelio. Continuando con esta serie de lecciones del libro Nueva Vida, Nuevo Vivir, el día de hoy estaremos dándole continuidad. El tema del día de hoy, la sanidad espiritual. Recuerden que este programa llega a ustedes primeramente gracias a nuestro Dios eterno, en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación y producción el licenciado Oliver Noguera. En los controles nuestros hermanos Fabián Talero y Víctor Mijares, y quien tiene el inmenso placer de conducir y producir este programa para ustedes, su amigo el pastor Héctor Durán. Como les decía, vamos a seguir con la continuidad de esta serie de mensajes que están basados en el libro que tiene el movimiento que se llama Nueva Vida, Nuevo Vivir. Y como les decía el día de hoy, la sanidad espiritual, la cita Gálatas 2:20. Dice la palabra de nuestro Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. En los mensajes que hemos recibido durante estas últimas 3 semanas, el objetivo de cada uno de esos mensajes siempre van apuntando a que los creyentes, a que nosotros como equipo, a que nosotros como iglesia podamos tener la sanidad en cada una de nuestras áreas. ¿Para qué? Para nosotros ir al campo con ese disfrute de las seguridades que nosotros tenemos como hijos de Dios, como evangelistas, como discípulos, como misioneros, como obreros de este movimiento del aposento alto. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto en este tiempo. Una de las razones dentro de esta introducción por la cual hablamos de la sanidad espiritual es por el hecho de que nadie que está enfermo puede compartir, o lo puede compartir, pero ¿cuál va a ser el objetivo final? Bueno, las personas que están heridas en el campo simplemente podrán ver cambios, vamos a decir externos, pero cambios desde el punto de vista espiritual no tendrán. Y además de eso, el Señor decía que un ciego no puede guiar a otro ciego, entonces, es decir, un enfermo no puede guiar a otro enfermo, es decir, uno que tenga una condición de discapacidad, en este caso ciego, no puede guiar a otro con la misma discapacidad. Entonces, es importante para nosotros que podamos entender esto. Entonces, que la sanidad espiritual no es algo que las personas entienden muy, vamos a decir, con mucha claridad, porque cuando se les habla de sanidad espiritual, la gente piensa que todo tiene que ver con algo de exorcismo, con algo de que tiene que ver con llevarlos a un lugar y meterlos allí, y como conocemos nosotros en nuestro ámbito cultural, piensa que le es echarle unos ramazos. No. Cuando se habla de la sanidad espiritual tiene que ver con nuestra esencia. El hombre que fue creado por Dios es un ser espiritual
Y cuando el hombre quedó en una condición de separación, pecado original y de dominio por Satanás, bajo las consecuencias de dolor, bajo esas consecuencias o esos problemas donde el hombre quedó centrado en él, en lo material, en el falso éxito, en la cultura de chamanismo, idolatría, religión, superstición. Cuando el hombre quedó bajo esas obras humanas, bajo esos pensamientos y bajo crisis de problemas mentales, problemas físicos, todo esto, su esencia es espiritual. Entonces es importante que lo tengamos y que las personas lo tengan en cuenta. Mire, todo el problema del hombre es espiritual. No tiene nada que ver con una realidad presente. Tiene que ver con una verdad que no puede ver, que es más allá de nuestros propios ojos. Entonces es importante que podamos entender esto y poder saber que nosotros, Dios nos permite en este tiempo poder compartir todo este contenido para que aquellas personas que siempre nos siguen, aquellas personas que siempre nos ven a través de estos medios, puedan entender que nosotros no pretendemos cambiarlo. Pretendemos es que usted descubra realmente la condición espiritual en la que se encuentra y pueda tomar la decisión correcta de que la única respuesta para su vida y para mi vida se llama Jesucristo. Y que una vez que yo decido seguir a Cristo, entonces ocurre lo que dice esa cita bíblica que acabamos de leer en el principio, que es Gálatas 2:20. Dice que con Cristo yo estoy juntamente crucificado y es que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, como parte de este contenido, vamos a ver la razón por la cual el hombre continúa en un fracaso, por la cual está en fracaso. Y la razón es que el hombre, como no ha tenido la conclusión en Cristo, el hombre todavía se encuentra bajo oscuridad, bajo tinieblas. El hombre está cautivo en un círculo del cual no puede salir porque todavía no sabe que hay una respuesta y que nadie puede salir por su propio esfuerzo. Necesita la intervención obligatoria de Jesucristo a través de ese Espíritu Santo que viene a las personas a convencerlo de pecado, y justamente cuando la persona acepta que Jesucristo es la respuesta, es su dueño, es su Señor, entonces el Espíritu Santo comienza a mostrarle por qué está cautivo y cuáles son los problemas en los que vive. Digo los problemas espirituales entendiendo que todos esos problemas abarca uno solo. Entonces los problemas de idolatría en la que vive el hombre es por causa de no tener una constante adoración al único Dios. Los problemas de ideologías tienen que ver con los pensamientos que son filosofías en el cual el hombre se inclina creyendo que tiene la razón. Los problemas de la religión tienen que ver con los problemas de creencia que el hombre piensa que él tiene que hacer sacrificios o él tiene que hacer algo para él poder alcanzar a Dios. Nadie alcanza a Dios si no es a través de Cristo, porque Jesús lo dijo
En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los problemas de la política dentro de la iglesia, los cuales se han generado toda la vida, tienen que ver como quién gobierna, quién domina, quién tiene la razón. La política como ciencia se va a manifestar en todas partes. El problema es la política sin temor de Dios. Se convierte en una imposición donde las filosofías, los pensamientos dividen a las personas en grupos, dividen a las personas a tal punto que hasta la guerra se declaran por causa de las ideologías políticas. El humanismo, que tiene que ver con la razón, pero una razón solamente de pensamiento y lógica, cuando Dios no tiene nada que ver con humanismo, aunque Dios nos hizo a nosotros con características que solamente tenemos los humanos, de poder sentir, de poder manifestar sentimientos, emociones. Entonces, el hombre gobernado bajo el humanismo es el mismo. No es gobernado por inteligencia y por sabiduría de Dios. El problema o los problemas de ansiedad tienen que ver con problemas mentales. El hombre, al no resolver los problemas básicos, entonces comienzan a ser problemas de ansiedad, hoy llamado estrés. Entonces, esos son problemas, los que llamamos problemas de la vida a diario. ¿Cuáles son esos problemas de la vida o de la vida diaria, por ponerle más específico? El hombre centrado en la necesidad de comer y vestir a diario. En eso está enfocado el hombre. Entonces, la razón por la que el hombre se encuentra en fracaso continuo es todos esos puntos que les acabo de mencionar. 2. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para poder resolver esto? Lo primero es saber que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que lo primero es tener fe y confiar en que Dios ya estableció un camino y ese se llama Jesucristo. Hebreos 4:12 dice: no hay salvación en ningún otro, porque Dios dejó solamente ese nombre, en el cual el hombre podrá ser salvo, solamente a través de Jesucristo. Juan 14:6 les acabo de decir: Dios estableció un camino y ese camino se llama Jesucristo, no hay otro. Entonces, la gente piensa que recibir a Jesucristo es rezar una oración que, voy a decirlo con mucho respeto, que lamentablemente nosotros los evangélicos nos hemos ideado. Y resulta que para aceptar a Jesucristo no se necesita una oración modelo o no necesita seguir una oración literal. Se necesita solamente tener un corazón contrito y humillado y decir así como estaba aquel hombre que estaba ya en la puerta del templo: Señor, sé propicio a mí, yo ni siquiera soy digno de estar en este lugar, porque para él, como el templo era algo sagrado, algo que representaba que allí estaba la presencia de Dios, pues él ni siquiera se sentía digno, pero él tenía una actitud correcta. Bueno, eso se necesita. Una oración no necesita que otro se la repita. Una oración es la que sale de su corazón. Esa que tú le puedes decir al Señor. Señor, incluso hay gente que puede decirle al Señor una oración mejor quizás que la que yo pueda enseñarles. Porque, y lo he dicho, nosotros enseñamos acá en la iglesia que la mejor manera de poder orar de verdad es que tú puedas escribir tu oración. ¿Para qué? Para que no te pierdas en el momento que estás haciendo la oración,
las cosas que escuches, lo que sientes, no te perturbe o no te distraiga, no te desenfoque. En cambio, al estar leyéndola, esa oración la vas a hacer porque ya la escribiste. Porque hay gente que, ojo, estamos hablando desde el punto de vista de la educación, de educar a un pueblo. Porque como un pueblo ya está viciado en esas oraciones que ha escuchado toda la vida, estoy hablando del pueblo creyente, entonces es difícil después a que la gente pueda entender. Y quiero decir esto, el diario de oración de hoy habla de poder hacer la oración escrita. Y quiero dejarlo, corroborarlo para que ustedes vean que no es que yo quiero decir las cosas por quererlas decir, no, es que es importante. De verdad es importante que nosotros tengamos conciencia de que lo que compartimos tiene una razón de ser. No es porque nosotros querramos que usted lo haga como si usted fuera un robot. No. Se trata que usted lo pueda ir grabando de tal manera que esto se convierta para usted en una naturaleza. Mire, dice que la oración escrita habla lo que deban de experimentar primero. ¿Quiénes? Los que deben de experimentar primero los nuevos creyentes dentro de la oración. Que ellos puedan experimentar justamente ese tiempo de entrenamiento, ese tiempo de oración escrita, o sea que es un entrenamiento, pero algunos me dirán, pastor, pero es que yo tengo 40, 50 años, amados. Bueno, mejor. Si tienes 50 años, bueno, no importa. Si tienes 40, 30, 20 años en el Evangelio, bueno, yo lo invito, a que comience de nuevo. Hágase un reseteo, porque la rutina hace que nosotros también caigamos en la religión. Haga un reseteo, haga algo que le permita cambiar. Esa oración escrita le permite a usted estar concentrado en no estar orando para usted, sino estar orando con un contenido que cuando usted lo está leyendo, él se va grabando en ti. Y transcribir, me gusta esto porque ¿qué tenemos que transcribir? Mire, hay gente que dice que se le hace muy difícil aprenderse las citas bíblicas. Bueno, yo le quiero decir para el caso de nosotros Latinoamérica. Latinoamérica lamentablemente tiene una cultura que no es la mejor en cuanto a escritura y lectura. No es la mejor, lamentablemente. Pero nosotros en el Evangelio, nosotros tenemos que cambiar con el Evangelio toda cultura que un día aprendimos, que un día se nos transmitió de generación en generación. Entonces nosotros tenemos que empezar a transcribir esas citas bíblicas que al transcribirlas nosotros las vamos grabando. Eso es algo que tenemos que hacer. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con sanidad? Muchísimo, porque cuando tú grabas una cita bíblica con la cual te da identidad, eso produce en ti una sanidad y una liberación. Por ejemplo, una persona que toda su vida ha sido, o su estatus social siempre ha sido que usted fue criado en el campo con muchas limitaciones, o criado en un sector popular con muchas limitaciones, y que usted ahora ya no ve las limitaciones desde el punto de vista físico, sino que usted pueda agarrar esa cita bíblica y dice, ya va, a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces Dios promete que antes que nosotros le pidamos por nuestras necesidades, Él ya sabe de qué cosas tengo necesidad. Y Él dice que Él no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Para Dios, usted y yo somos las dos cosas, un justo y somos sus descendientes. ¿Por qué somos sus descendientes? Porque ahora somos sus hijos. Entonces nosotros gozamos de esa doble bendición. Porque a veces piensan que ser descendientes, nosotros somos descendientes del linaje de David.
dice descendiente de los judíos. No, no está hablando de eso. Entonces es importante que nosotros podamos entender. Entonces, recibir sanidad cuando estamos orando es porque nosotros podemos recitar, vamos a usar esta palabra, recitar las citas bíblicas, citarlas, leerlas, porque hay gente que no, es más, se avergüenza, el diablo los señala, los acusa, porque a lo mejor no saben leer muy bien, porque a lo mejor usted estudió, qué sé yo, hasta 6º grado, o usted estudió hasta 1er año, 2º año, qué sé yo, pero no importa eso. Ahora usted tiene una razón por la cual usted tiene que aprender a leer si no sabe. Es porque usted tiene que aprender a leer las citas bíblicas y eso genera en usted una seguridad, pero en eso genera en usted sanidad. Mire, me gozaba en el servicio ver a una niña leer la oración que nosotros hacemos por el PBC y ver cómo esa niña de apenas 7 años orar con aquella fluidez, tranquila, sin temor, al frente de la iglesia y con todos los hermanos allí viéndola. Hermanos, eso, créalo, eso es un entrenamiento. Esa niña, ni ella sabe cómo es que mismo es que Dios la está entrenando para estar delante, no solamente de la iglesia, delante de élites, delante de gente que a lo mejor han estudiado demasiado, pero cuando ella haga una oración por esa persona, créalo, que esa persona va a recibir. Entonces es importante que tengamos eso. Mire, la llenura del Espíritu Santo no viene por las horas que se ore. La llenura del Espíritu Santo viene a nuestras vidas por la identidad que tenemos y oramos con ese contenido de la identidad. Allí es que nosotros somos llenos. Por supuesto, cuando nosotros sabemos que nuestra misión en esta tierra no es para nosotros, no es para nuestro propio beneficio, es para poder hacer la obra de Dios. Es muy fácil decir Hechos 1:8. Es muy fácil decirlo. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Es muy fácil decirlo. Pero ahora viene el transitarlo y vivirlo. Ese transitarlo y vivirlo, de eso, cuando eso se hace o cuando eso lo podemos disfrutar o experimentar, allí podemos experimentar la sanidad. Pastor, ¿y la sanidad tiene que ver con oración, con palabras? Claro. Mire, en el campo recibimos sanidad cuando nos encontramos a otros que han tenido los mismos problemas espirituales que nosotros un día tuvimos. Y qué bueno que usted ahora pueda disfrutar de la bendición de Jesucristo, de solo Cristo, y entonces usted ahora le puede dar, ¿qué le va a dar? Solo la palabra. Usted le va a recordar, así estuve yo, pero no le va a echar el cuento, no, así estuve yo porque la Biblia dice así. La Biblia dice que cuando yo estaba muerto en todos esos problemas, sumido en todos esos problemas, el Señor Jesucristo me dio vida y vida en abundancia. Así tiene que decir, cítale Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, para que usted sepa. Mire, en el Evangelio se recibe sanidad no porque alguien ora por ti, no. En el Evangelio se recibe sanidad espiritual es porque precisamente cambiamos nuestro ADN. Nosotros cambiamos nuestro ADN. Con la oración nosotros restauramos todas las cosas. ¿Por qué cambiamos todas las cosas?
porque ya no la vemos con nuestros ojos y con nuestra perspectiva humana, personal, sino que ahora la hacemos con la perspectiva de Dios, con los ojos de Dios. El Evangelio, por supuesto, nadie puede negar que el Evangelio es la respuesta al problema. Aunque las personas insistan en resolver los problemas con los métodos humanos. Cuando todos los evangelistas lleguemos a estar unidos y permanecer en la palabra, en la oración y en el Evangelio, vamos a tener esas respuestas o esa recompensa que Dios a través de su palabra nos ha dicho por siempre. Entonces, la sanidad viene a nuestra vida es cuando nosotros salimos del engaño. No ser engañados por Satanás, es decir, ya no estar en Juan 8:44, esa es mi sanidad espiritual. Salir de... Mire, el poder, me encanta esta cita bíblica que les voy a citar, valga la redundancia, Gálatas 6, del 6 al 8. La sanidad no viene por ti mismo, no. La sanidad viene por lo que ya hizo el Señor, pero eso es un proceso, acuérdese de eso. Dice la palabra, Gálatas 6, del 6 al 8. El que es enseñado en la palabra, mire, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará para vida eterna. O sea, tenemos un fruto cuando nosotros permanecemos en la palabra. Otra cosa por la cual nosotros adquirimos sanidad espiritual, por el ambiente. La gente a lo mejor pensará que tiene que ver con un ambiente físico. Sí, en ocasiones también, pero más que todo es el ambiente espiritual. ¿Y cuál es ese ambiente espiritual? Oye, deja de ser dominado o deja de pertenecerle al diablo y ahora pertenérsele al que te rescató. Porque hubo alguien que te rescató. Y ese se llama Jesucristo. Una de las cosas que comparto ahorita mucho es, mire, tenemos que compartirle a las personas que ellos ya fueron perdonados. Y yo sé que esto a algunos hermanos de algunas organizaciones o de algunas denominaciones, no de organizaciones sino denominaciones, a esto no les cuadra. No les cuadra a ellos porque dicen que no, que eso no es así. Bueno, entonces yo les quiero hacer una pregunta. A esos que de repente me pueden alversar en este, vamos a decir, en este pensamiento. Y para mí no es un pensamiento, para mí es lo que yo puedo ver que está escrito en la palabra. Si cuando Jesús muere en la cruz, muere por todos los hombres y mujeres, niños, ancianos, es decir, y de paso, en ese momento muere incluso por aquellos que ni siquiera habíamos nacido y por los que no han nacido todavía. Y si el sacrificio del Señor fue una vez y para siempre, y su sacrificio permanece allí delante del Padre, porque si alguien pretende que el sacrificio fue quitado, no, él permanece allí. Cada vez que Dios ve al hombre, ¿a quién ve? A Cristo. ¿A quién ve? A Cristo, porque Él fue el que hizo eso. Entonces, las personas no saben que ellos también ya tienen el perdón, pero ¿qué necesitan? Necesitan disfrutarlo. ¿Cómo lo empiezan a disfrutar? Aceptando que tal cual Cristo murió por ellos.
así como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que nosotros siendo pecadores, Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, ¿cómo no mostrarles esa misericordia y ese amor a las personas? Pero tenemos que mostrársela por la palabra, por la palabra. Entonces, el ambiente que te rodea, claro que sí. Mire cómo es el ambiente que rodea a muchas personas. Esto es el apóstol Pablo, mire, escribiendo el apóstol Pablo. Romanos 7, 24 y 25. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ve lo que rodea al hombre a diario? Eso lo rodea. Por allí una oportunidad escuché una canción que decía, 2 seres hay en mí. Oye, no es que hay 2 seres. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo que hay 2 seres. No, ahí está hablando de batalla, de una batalla personal. ¿Contra qué? Contra la naturaleza, aquella naturaleza vieja que tiene que ver con la carne, porque la carne es corrupta. A eso se refiere. Y él dice, doy gracias a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que me liberó. Y ahora ya no sirvo a la ley del pecado, ahora sirvo ¿a qué? A la ley de Dios. Entonces, de eso, ese ambiente, estamos hablando de la sanidad espiritual. No estamos hablando de una sanidad específica, pero cuando me refiero a la sanidad espiritual es general, la sanidad general que necesita. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, esta cita bíblica me gusta mucho, que la usamos dentro del movimiento para hablar de los problemas físicos. Hechos 8 del 4 al 8. Mire cómo dice esta cita bíblica, que es importante porque debemos de entender que la sanidad tiene que ser primero espiritual. Hechos 8. Ok. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Quiero decir algo porque esto tiene que ver con la sanidad. ¿Cómo comienza la sanidad en un lugar? Ahí dice cómo comienza. Comienza cuando las personas comienzan ¿a qué? A escuchar atentamente las cosas que los evangelistas tenemos. ¿Qué tenemos? El evangelio. Eso tenemos el evangelio. Empiezan a escuchar la palabra. Cuando se escucha la palabra, ¿qué es lo primero que viene? Una libertad espiritual. Las personas que tienen espíritus inmundos tienen que ser liberados, porque ahí comienza. Y una vez que hay esa libertad espiritual o sanidad espiritual, entonces viene la sanidad física. Viene esa sanidad física. ¿Y qué ocurre con las personas que tienen esta sanidad? Oye, están en gran gozo. O sea, ahí no solamente las personas se liberan, también los lugares, las regiones se liberan. Y eso es importante. Mire, quiero hacer una conclusión de esta lectura. Una conclusión para que nosotros podamos ir hilando todo lo que hemos comentado y enseñado de esta lección.
Punto número 1, ¿cómo ocurre la sanidad espiritual? Escuche bien, ¿cómo ocurre la sanidad espiritual? Ocurre, ahí acabo de leer, ocurre cuando se comienza a escuchar la palabra. Porque la palabra de Dios trae la respuesta, la reacción y la acción que debe escuchar nuestro ser, esa esencia que tenemos nosotros. Entonces, así como Dios en el principio, amado, Dios le decía a la tierra que produjera, nosotros que somos la principal tierra que Dios quiere que produzca, Él cuando nos habla y nosotros escuchamos, comenzamos entonces ¿a qué? A producir, a germinar, porque somos su creación especial. Y recuerda que nosotros tenemos los componentes de la tierra. Tenemos los componentes de la tierra. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque la palabra nos dice en Génesis 2:7, entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, la gente tiene que quitarse eso de Hollywood, de la mente, que Dios agarró y su muñeco y entonces no, es que de la creación, de esa creación, Dios forma. Ahí forma es, oye, nos da a nosotros esas características que aparecen en Génesis 1:26. Dice que nosotros fuimos creados a su imagen y su semejanza y dice ¿para qué? Dice para que nosotros nos fructifiquemos, nos multipliquemos, nos enseñoreemos y sojuzguemos. Y ahí dice de qué nos vamos a enseñorear, de todo el resto de la creación, de los animales, de todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Tenemos que ser administradores de todos los recursos que hay en la tierra. Entonces allí cuando hay sanidad espiritual, entonces nosotros vemos cómo todo comienza a ordenarse. Segundo punto de la conclusión. ¿Para qué debemos tener sanidad espiritual? Para nosotros volver a estar bajo el plan absoluto de Dios. Pastor, ¿cómo que para volver a estar en el plan absoluto? Sí, porque mientras no tengamos nosotros la vida de Dios, nosotros no estamos para hacer la voluntad de Dios. Estamos haciendo nuestra voluntad, más no la de Él. Para eso es que tenemos que tener la sanidad espiritual. Y tercero, ¿cuál es el beneficio de la sanidad espiritual? Acabo de decirles, Génesis 2, verso 7, la última parte. Tenemos el aliento de vida que es su espíritu. Correcto. Entonces, para nosotros ser seres vivientes, no seres vivos, seres vivientes, para cumplir la voluntad de Dios, el deseo de Dios, nosotros debemos de experimentar el tener su aliento de vida, nos permite tener la sanidad espiritual. Es decir, ahora tenemos su ADN. Ahora no somos cualquier creación, somos los formados con el aliento de vida para dar vida, porque para eso es la sanidad espiritual. La sanidad espiritual es para dar vida, no para dar muerte, es para dar vida a lo que está muerto, aunque lo que está muerto crea que está vivo, porque hay gente que no, yo estoy vivo, yo estoy vivito y coleando. Claro, cuando dicen estoy vivito y coleando, es decir, estás vivito y coleando. Es decir, voy a decir cómo estás en Efesios 2, 2 y 3. Estás bajo la potestad del príncipe del aire, bajo la corriente de este mundo, haciendo las obras de la carne y por supuesto guiado por tu padre Satanás. Así, eso es. Entonces, mis amados,
creo que nosotros en este tiempo Dios nos ha permitido poder hacer todos estos discipulados para que aquellos que nos ven, que nos oyen a través de Radio Tiempo, a través de nuestras páginas de internet, es para que podamos disfrutar, mujeres y hombres, la sanidad espiritual para nuestras vidas o para nosotros, es simplemente para ordenar todo lo que está desordenado, para darle vida a lo que está muerto, para resucitar los sueños que tienes, pero que esos sueños que tienes no son tuyos, son de Dios, pero Dios los va a cumplir bajo su plan absoluto, bajo el sueño de Él. No para que tú digas, ay, logré tal cosa, no, lograste lo que Dios ya tenía destinado para tu vida, destinado para ti. Entonces, mis amados, hemos llegado al final de este su programa del discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales. Será hasta una próxima oportunidad. Caracas, Venezuela, se les bendice y recuerden, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté siempre en ustedes. Bendiciones.